Ahorita básicamente lo que vamos a hacer, para que ustedes sepan, es tomar un resumen general de qué es lo que se ha venido y cómo se va a presentar, qué son lo que va a partir del 1 de abril, ya ser fundamental, los cambios que pasaron ahorita en el formato del RUM y que bueno, ustedes sepan cómo está, sobre todo en la parte de RUM con AVI, los temas, porque vienen algunos que son muy complejos. Entonces prácticamente la idea es repasarlo. Y ahorita nosotros tenemos que el primer punto, y el más importante, esto se llama sustentabilidad. Todos los esfuerzos que está dando la CONAVI ahorita van derivados hacia el tema de sustentabilidad. Esto es hacer las casas mucho más urbanas y mucho más cercanas al cliente final. Y entonces en el tema de sustentabilidad, ahorita la CONAVI define dos puntos muy importantes. Uno es el ordenamiento territorial, que es dónde se encuentra esa oferta de vivienda, y después la planeación urbana es qué es lo que hay cerca de esa oferta de vivienda donde está puesta, y por el último es la edificación de viviendas sustentables. O sea, nos habíamos quedado hasta los años anteriores en que la sustentabilidad era hacia la casa. Ahorita ya es un entorno global lo que está calificando la CONAVI para poder dar la parte de los subsidios. Entonces, a partir del 26 de diciembre de 2011, esto es el año pasado, se dio de alta lo que son la publicación de las reglas de CONAVI en el Diario Oficial de la Federación. Aquí es donde viene explicado todo lo que vamos a ver ahorita, viene explicado en el Diario Oficial y es a partir de lo que se está siguiendo. Y entonces se incorporan estos dos temas, como se había comentado. El primero, que es la parte de la ubicación, y el segundo es la sustentabilidad del entorno. Esos son temas que ya son fundamentales para ver si un desarrollo es sustentable y califica o no califica. Entonces, en un principio, estamos tomando de que en la CONAVI ahorita, para calificar qué tipo de subsidio y si es factible tener subsidio o no, tienes que cumplir con un puntaje. Este puntaje se divide en varias partes. Como vemos, en un principio está la ubicación, pues un 30% de la puntuación, luego el equipamiento el 25%, la reidentificación el 25%, y por el último, el 25% final es la parte de competitividad. Entonces todo esto nos va a dar lo que es el programa de Esta es su casa 2012, y ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso. El primero, que es la parte de ubicación, vamos a estar viendo que muchos ya hemos escuchado que se divide en tres temas. El primero es lo que es la ubicación interurbana, después la periurbana de primer contorno o U2, después la periurbana de segundo contorno o U3. Esto es, dependiendo de donde se encuentre localizado el fraccionamiento y las casas dentro del fraccionamiento, es donde van a llevar a cada una de esas categorías. Entonces, esto en un principio, como les comentaba, cuesta el 30% y nos va a dar una puntuación. Si nuestra vivienda es categorizada como interurbana, vas a tener 300 puntos. Si es periurbana de primer contorno, van a ser 210 puntos. Y por último, si es periurbana de segundo contorno, van a ser 90. Ahorita voy a entrar a la diferencia entre una y otra. Entonces, la diferencia entre la primera es que la primera se toman en base de datos del INEGI de empleo. Con los datos de empleo se genera un contorno, que ahorita se les voy a enseñar, y ese contorno es el que delimita si califica para esa zona. En la segunda zona o la periurbana de segundo contorno tiene que ver la parte de los servicios, y por el último, en la periurbana de segundo contorno son radios de influencia a una secundaria. ¿Cómo funciona? La primera, por ejemplo, este es un municipio en Aguascalientes. Si ven, no todo entra dentro de la parte interurbana, nada más una sección. En la parte periurbana del primer contorno ya entra todo el resto del municipio, y los radios de afluencia, dependiendo de donde esté una secundaria lo más cercano posible, pues tienes ya otros puntos, sobre todo en la periferia. No se alcanza a ver muy bien, pero se puede ver en la parte de la periferia,
tienen puntos que se pueden aprovechar. Esa es la parte de la ubicación. Ahorita vamos a entrar en la parte, digamos, les voy a dar primero la explicación de cómo es digamos, cada uno de los puntos y después ya los detalles, que esa es una parte técnica en la que sí nos vamos a tener que enfocar. La parte de equipamiento mide que se tenga una clínica de primer contacto, después que exista un jardín de niños, que exista una escuela secundaria y una escuela primaria. Eso es básicamente lo que están pidiendo ahorita para el tema de equipamiento. Después venimos a la redensificación. Recuerden que viene el tema en donde están buscando que las ciudades sean más compactas. Y entonces, en este sentido, primero se tiene que ubicar qué tipo de proyecto es, dependiendo del tipo de proyecto, obviamente, la puntuación. La puntuación ahorita no la voy a mostrar, porque todo esto, y toda esta presentación y todos los documentos en los que se basa todo esto, van a estar disponibles para ustedes en línea. Entonces los van a poder consultar, los van a poder bajar, los van a poder revisar. Esto, digamos, nada más es un resumen de todo lo que es para que precisamente entiendan de qué se trata. Entonces, dependiendo del tipo de proyecto, primero se va a ver si es vivienda vertical. La vivienda vertical se define en la CONAVI como la vivienda que tenga más de 3 niveles. Es planta baja, primer y segundo nivel hacia arriba. La vivienda, digamos, en 2 niveles, que podría ser una vivienda dúplex o la vivienda unifamiliar. Dependiendo de la categoría del proyecto que sea, va a tener unos determinados puntos. Después se toma la densidad, y la densidad es muy importante. La densidad se mide qué tantas viviendas hay por hectárea. Y lo que le interesa hoy en la CONAVI es que hayan las mayores viviendas por hectárea posibles. Entonces vamos a tener el punto de que vas a tener la mayor calificación, es a partir de 80 viviendas o más por hectárea. La segunda parte es de 50 a 80 viviendas por hectárea y la última es abajo de 50 viviendas, cada uno te va a dar una puntuación. Y por último, también entra la parte de superficie habitable. Recuerden que también es un tema ahorita en Infonavit, la parte de superficie habitable, ya no se aceptan ofertas que tengan menos de 38 metros cuadrados. Prácticamente es la misma concepción para Conal. En principio, te va a dar la mayor puntuación, la va a tener la vivienda que tenga 42 metros cuadrados o más. Después, el siguiente punto de puntuación, los que te vayan de 38 metros cuadrados a 42 metros cuadrados, y luego los que estén abajo de 38 metros cuadrados. Esto es importante mencionarles. Para Infonavit no se puede hacer ya ninguna casa de menos de 38 metros cuadrados. Se puede hacer para algún otro organización o algún otro NAVI o algún otro medio por el cual, por ejemplo, autoconstrucción y demás, porque estas reglas de CONAVI son para cualquier NAVI o cualquier proceso de construcción. Entonces, después tenemos el otro tema que se está calificando, la parte de competitividad. En la parte de competitividad, lo que se está buscando es que el desarrollo donde esté y el equipamiento que tenga ese desarrollo sea el más adecuado. En un principio, esté el equipamiento en las áreas libres, que entra el centro comunitario. El centro comunitario es para viviendas para conjuntos que tengan más de 2.000 casas y tiene que tener por lo menos un salón de usos múltiples, baños, un área administrativa y una bodega. Después está una cancha deportiva con por lo menos 15 por 30 metros en la cancha deportiva. Después se tiene un espacio deportivo recreativo de 225 metros cuadrados, esto es, el espacio deportivo tiene que tener una canasta de básquetbol o de voleibol o canchas o unas porterías de fútbol y por lo menos a 500 metros de la vivienda. La distancia del equipamiento a la vivienda también es muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Tomen en cuenta que todos los equipamientos, así como las clínicas, los jardines de niños y demás, la distancia que estén te hace cuenta a partir de la casa, ya no es del conjunto. O sea, entonces por eso se está pidiendo que mucho del equipamiento esté a cierta distancia de las casas. En este caso, el espacio deportivo y recreativo tiene que estar a menos de 500 metros. Después tenemos la misma opción para desarrollos más pequeños, pero que tengan 120 metros cuadrados. Pero la diferencia entre uno y otro es que el de arriba, el de 225 metros cuadrados, tiene que estar a por lo menos 500 metros lineales de la casa, tiene que estar a 300.
Y por último tenemos un área de esparcimiento y acceso público, que el área de esparcimiento, digamos, sería cualquier zona, inclusive en los departamentos, puede ser en la parte superior. Hay mucha gente que lo está construyendo en la parte superior de los departamentos, está haciendo obras, está haciendo espacios de recreación y está poniendo equipamiento y lo pueden utilizar. Y el último, la ciclovía va a ser muy importante, y están haciendo muchos esfuerzos para que se incluyan entre todos los desarrollos, porque inclusive ahorita que regresamos al tema de ubicación, una manera de cómo se gane la ubicación dentro del desarrollo es teniendo ciclovías y teniendo educación. Entonces lo que quieren hacer realmente es redensificar y hacer todo un espacio mucho más pequeño. Y bueno, por el último, tenemos que tener transporte público, y el transporte público tiene que estar a por lo menos 500 metros de la casa. Como les comento, todo ya va a ser medido en relación a la casa, no en relación al fraccionamiento. O sea, si por ejemplo tenemos un fraccionamiento en donde está a 500 metros la parada del coche de la entrada, ya no va a ser así. El transporte público tiene que ser adentro del fraccionamiento y por lo menos a 500 metros de cada casa. Si no cumples eso, no tienes la puntuación que corresponde a ese rubro. Y bueno, obviamente también viene la parte de ecotecnologías. Esa no la dejamos de tomar. La parte de ecotecnologías sigue contando dentro de la vivienda, y vamos a tener que tener por lo menos alguna de las siguientes. De lo que la parte del envolvente térmico sigue funcionando, sobre todo en climas cálidos y semicálidos, pero debe de cumplir con la norma 020 Los que tengan duda, también va a estar subida la norma para que la puedan estudiar y puedan ver de qué se trata, porque prácticamente es lo mismo que se había estado tratando en el envolvente térmico en Infonavit, y debe de tener por lo menos en el 15% de la vivienda. La otra es que también se va a estar pidiendo una combinación de lámparas, tanto fluorescentes como de LED. El año pasado las ecotecnologías eran exclusivamente lámparas fluorescentes compactas. Ahorita por lo menos se va a pedir que tengas el 75% de los focos que cumplan con focos fluorescentes, y el otro 25% tienen que ser focos de LED en bombilla y omnidireccionales. Entonces, quiere decir, el LED nada más tiene un haz de luz determinado, aquí se tiene que buscar que el haz de luz se disperse lo más posible. Luego también se incorpora una parte que se llaman los parasoles opacos. Los parasoles opacos tienen que ser por lo menos 40 centímetros en la cara sur, este y oeste de la vivienda, y esto es un parasol que venga a partir de la ventana, ha salido, y eso también están tomando como parte de las acciones de ecotecnologías. Y por el último, ya lo habíamos tomado desde el año pasado, los filtros purificadores de agua, que además tienen que tener pues, 2 cartuchos. Pues eso básicamente no cambia. Y la ventaja que nos da es que tenemos que cumplir, ya no es necesario cumplir con todos, sino cumplir con uno de estos nos va dando la puntuación. Después siguen otras ecotecnologías que también se tienen que tomar, digamos que en la misma vivienda, digamos, sería una segunda consideración. La segunda consideración sería que tuviéramos, por ejemplo, una altura de 2.7 metros al techo en los climas cálidos y semicálidos. Eso también cuenta puntuación. Bueno, ahorita en este caso ya no sería el 15% de eficiencia energética, sino sería el 30% de eficiencia energética. Lo mismo, combinación de focos en LEDs y en lámparas fluorescentes, y también hay la opción de integrar un medidor electrónico de consumo de energía. O sea, es un aparato que se coloca cerca del breaker que te está diciendo qué consumo real de energía tienes, y entonces con esto ya se puede determinar cómo está, y comparar sobre todo que tu recibo de luz sea lo que te esté cobrando sea lo correcto. Y bueno, por último, también tienes la opción de, si no quieres ninguna de las anteriores, coloque 2 árboles por vivienda. Los árboles sí tienen una especificación en particular, tienen que ser por lo menos de 250 metros de altura, con un diámetro de 6.5 centímetros, contados a partir de 30 centímetros de la base, digamos, de lo que lo enterraste, hacia arriba es donde se toca. Pero, pues bueno, es otra de las consideraciones también ecológicas. La ventaja es que hoy ya no, ya te puedes estar escogiendo entre algunas de ellas, y cada una de estas hay una tabla que te dice qué puntos, cuántos puntos te da cada uno, y es lo que podemos ver.
Lo siguiente, dependiendo de los puntos, como ya les comenté, al final viene un total de 1000 puntos. Nosotros vamos a poder determinar con esto, en principio nosotros estamos hablando de adquisición de vivienda nueva, pero se considera en el Diario Oficial de la Federación las reglas del económico, consideran también la vivienda usada y los de servicios. Y esto es, si en la suma de todo esto anterior que vimos, sumo de 750,000 puntos, en vivienda nueva, o 470,550 en la vivienda usada, o 470,550 en el lote con servicios, vamos a categorizar como S1, el S2 es de 450 a 749, y así se va en S3. Este S1, S2 y S3 van a servir para esta tabla. Esto es, dependiendo del puntaje. Si en la anterior, vamos a estar en la S1. Ahorita, en la segunda, la S1 que me va a dar 33 veces salario mínimo y nos va a dar la opción de poder venderlo en una casa de 0 a 200 salarios mínimos. 200 salarios mínimos es algo así como 386,000 pesos. Entonces ya el precio de la casa va cambiando y se va favoreciendo, también entendiendo con algo. ¿Por qué? Porque esas casas pudieron estar más cerca de la densidad urbana y entonces por supuesto deben de ser quizá más caras, pero que tengan este mismo beneficio. Ya no es necesariamente lo que gana el acreditado, que ojo, el acreditado sigue teniendo las mismas consideraciones, es hasta 2.6 salarios mínimos, eso no ha cambiado, eso sigue estable, no hay ningún cambio. Lo que hay es la posibilidad de que puedan comprar una casa más grande con subsidio, y habrá los que les convengan. En el otro sentido, si llegaste el S2, que el S2, como vimos, en una vivienda nueva son de 450 a 749 puntos, vamos a tener que te van a dar 32 veces salario mínimo, y ese sería lo que se había considerado desde el año pasado como el TBI. Ahorita ya subió el monto de subsidio. El año pasado eran 17 veces salario mínimo y ahorita son 32. Entonces, en eso también es más conveniente y no tienes que tener toda la puntuación siempre y cuando cumpliste con lo anterior. Y en el S3, que digamos sería la condición más baja de todos, te dicen sí, tú tienes que tener de 200 a 449 puntos. O sea, 200 es la puntuación mínima que necesitas para tener subsidio. Y en ese momento te van a dar también, en el S2, te van a dar 33 veces de salario mínimo, pero la casa tiene que venderse en un máximo de 128 veces salario mínimo, lo que siempre hemos considerado como bien económico. Entonces, si tienes la puntuación más baja, de todas maneras puedes tener subsidio, y el subsidio prácticamente en ese mismo sentido sería de lo que hemos estado hablando con los años anteriores. Ahora viene lo que les comentaba de los criterios de ubicación. En la parte de los criterios de ubicación es donde ya va a tenerse, digamos, haciendo un poquito más complejo la cosa. Porque nos pide primero que el predio tiene que estar dentro de un plan de desarrollo estatal. Esa es una broma que tenemos aquí en el estado de Hidalgo. No todos los municipios entran en un plan de desarrollo urbano vigente. Pero esta es una de las partes que nos va a estar pidiendo CONAVI a la hora de categorizar si la ubicación pasa o no pasa. El otro punto es que, aparte, el polígono, o sea, donde está el desarrollo, tiene que contemplar que lo que se van a vender son las viviendas por subsidio. O sea, ya cambia el esquema de el desarrollo se les califica. Ahorita cada una de las casas por particular van a ser calificadas en un proceso mucho más complejo. Digamos, ahorita la RU, a partir de hace 2 semanas ya se puede ver esto, pero empieza a ser vigente a partir del 1 de abril, y es muy importante. Aunque tengamos casas que estén al 95% de avance o el 100% de avance, pero que no tengan DTU, van a tener que entrar ya con estas nuevas reglas para si quieren establecer subsidios. Los que tengan vivienda, mi recomendación, y ya casi por terminar, mi recomendación es que vean con su verificador, que les echen la mano, vean de qué manera pueden sacar los DTUs desde ahorita, antes del 31 de marzo, porque si no, van a tener que volver a rehacer todo su proceso para entrar en este aspecto. Entonces, lo que hoy no cargábamos, y a partir del 1 de abril ya va a ser obligatorio cargar, son 4 planos. El primero va a ser un plano de sembrado, ahorita se los voy a explicar. El segundo, un plano de equipamiento dentro del desarrollo. Otro, un plano de equipamiento externo, porque recuerden que estamos considerando la parte de la cercanía a
clínicas de salud, a jardines de niños, primarios y secundarios. Entonces eso también hay que marcarlo. Y por último, un plano de cartografía, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está ubicado y cómo se llaman las calles, pero no en oficial? La recomendación, o sea, cómo está la red vial. Entonces, primero vamos a empezar con la parte de los planos. Los planos tienen que ser cargados en formato de AutoCAD, de DWG, o en SHP. SHP es un formato particular, pero cuando haces cargas en, para qué localización. Lo más común es que todos trabajamos con AutoCAD, y entonces tiene que generar un plan en AutoCAD, el cual va a tener que ser funcionado con layers. Entonces, en los layers los vas a tener que tener activos o activados o desactivados, dependiendo del plano que se trate. En cada layer vas a tener que poner una cierta información, como les comento, todo este dato de información que va a ayudar, lo van a poder consultar, lo van a poder bajar con otros manuales ya más especificados, en donde viene inclusive la nomenclatura que les tienen que poner. Pero por ejemplo, vamos a empezar con el tema del plano sembrado. Lo primero que vamos a tener que poner son los lotes, las partes de manzanas, banquetas, el área de construcción, dónde están las viviendas, su alineamiento número oficial, la Q, la zona UTM de la República Dominicana donde se encuentra, el municipio y estado, y georreferencias por cada uno de los lotes. Que los lotes, por ejemplo, aquí entiendo que ya hay gente más técnica que está derivado de esto, son nada más líneas, las manzanas son polígonos, las banquetas también son en polígonos, la construcción se le tiene que poner cuántos metros cuadrados de construcción van. Aparte aquí es muy interesante porque todo tiene que venir en el espacio de cada uno de los lotes. Digo, para el término de un programa no tienes problema porque puede ser tan chiquitos como sea. Aquí la intención es que el RU va a jalar esos datos y con eso ya nos va a ir determinando cada uno de los lotes. Ahora, la parte de alineamiento y número oficial también se tiene que poner. La parte de las CUBs, va a haber que poner cada una de las CUBs o cada uno de los lotes que se quiere poner dentro de los lotes. Se tienen que poner las zonas UTM, ahorita voy a explicarles cuáles son las zonas UTM, el municipio y el estado, y las georreferencias con cada lote. Cada lote hay que sacar el centroide, y del centroide se tiene que sacar cuáles son las referencias en latitud y longitud. Estas son las zonas UTM. Como vemos, en el estado de Hidalgo no tenemos problema, pertenecemos a la 14 y no hay una zona que lo limite. Hay los estados de la República, por ejemplo, si lo vemos hacia el sur, la parte de Campeche se divide en dos zonas, y una parte de Yucatán también la divide en dos zonas, eso sí tendría que hacerlo más complejo. Nosotros estamos en la zona 14 y no tenemos ningún problema. Luego la parte del equipamiento externo, que también hay que ponerlo dentro de los mapas. O sea, el primero fue el que vimos anteriormente, ahorita viene el mapa de equipamiento externo. Y entonces los equipamientos se refieren a los equipamientos propios del constructor, ¿no? Y se tiene que tomar a un radio de 4 kilómetros, en donde vamos a poner cuáles equipamientos hay en salud, los jardines de niños, escuelas primarias y escuelas secundarias. Eso es lo que va a venir, eso hay que marcar. El equipamiento en áreas libres, que serían dentro del fraccionamiento, vamos a tener que también tomarlos referenciados y con polígonos. Esto es, las canchas deportivas, se tienen que generar un polígono, determinarlo, porque aparte lo que van a hacer es extraer esos polígonos. A los que son arquitectos más técnicos van a entender muy bien que nada más lo único que va a tomar de ese layer son esos polígonos, pero hay que ponerle de todas maneras su clasificación y la información, cuántos metros cuadrados tiene, y estos, digamos, y estos sí son medidos al punto del centroide. Los georreferencias también de estas partes tienen que venir al centroide de ese polígono. La parte de los centros comunitarios, de la misma manera, y la parte de la ciclovía. La ciclovía, como comentario, tiene que ser de por lo menos cubrir un 70% de la superficie de todo el polígono y de ser de 1,20 de ancho, con unas características, tiene que ser de color terracota, etc. Todo viene explicado con mucho detalle. El equipamiento, y bueno, y el espacio deportivo y recreativo, los parques infantiles también, es todo lo que se va a tomar. Y en la parte de cartografía, vamos a tomar las calles, pero que estén determinadas por el INEGI. El INEGI tiene planos cartográficos que pueden checar en su página de internet, y con eso van a poder saber cómo se llama exactamente la calle.
para que no tengan problemas de congruencia, porque todo esto se va a subir con, ¿se acuerdan que antes ubicábamos con georreferencia, nada más con tener la georreferencia de nuestro centro del polígono, determinábamos en dónde se ubicaba fraccionamiento, y eso lo ubicaba dentro del SIG, el Sistema de Información Geográfica del sistema RUB. Ahorita lo que hace es que toda esta información, como se puso, el RUB la va a tomar, la va a ir ganando y la va a ir determinando. Entonces, por ejemplo, la información de las escuelas ya viene cargada, eso ya existe, son los planos cartográficos que determina la SEP y son medidos como referencia a las tabanderas, en el caso de las escuelas. En el caso de las clínicas también, el sector salud y el sector y los estados, en su momento, ya hace mucho tiempo, sometieron sus cartas de ubicación de cada uno de sus de los puntos. Y por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos un desarrollo en donde la escuela todavía no funciona? Y precisamente eso es lo que podría llegar a ser un determinante para que califique o no califique. La escuela tiene que estar autorizada, pero por la Secretaría de Educación del Estado, y tenemos que contar con una carta. Hay mecanismos ahorita para que también se puedan hacer las preguntas y dudas que tengan con la CONAVI, porque en este es un caso específico de la CONAVI, no tiene que ver Infonavit, no tiene que ver Fobiste, no tiene que ver ninguna otra instancia. Entonces es muy importante que sepamos que esto es directamente de la CONAVI y que están utilizando el sistema RUB precisamente para que puedan hacer toda esta parte. Y ahorita les tengo una parte de los ejemplos. Por ejemplo, este es un sembrado. Si lo vemos aquí, saco un detalle del sembrado. Ya no se alcanza a ver bien, pero tienes la parte del CUB, la parte de la ubicación en cada uno de los y de información que se pidió por cada uno de los lotes. Inclusive vienen marcados, si alcanzan a ver, un polígono dentro, donde viene el desarrollo de la vivienda. En otro sentido, por ejemplo, la geolocalización, que es lo que va a hacer, como todo esto viene en leyes en capas, se toman los puntos, si bien que están en el centro de fraccionamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema SIG? El sistema SIG toma todos esos puntos y los califica y los pone como en una foto, la que está en la parte de abajo. Y a partir de ahí es donde hace, ya una vez que está traslapado en el sistema RUB, es como hace el cálculo a las escuelas, a los jardines de niños, a las clínicas. Por ejemplo, en este caso, este sería el acercamiento de lo mismo. En la parte de arriba tenemos todos los puntos y aquí tienen la simbología, que son las escuelas preescolares, primarias, secundarias y los centros de salud. A partir de esa determinación lineal, es completamente lineal, no tiene que haber aquí ninguna consideración topográfica, no es por camino, es una línea recta entre los puntos, es los que miden si pasan o no pasan. Lo mismo, el equipamiento, como les digo, se muestra en un mapa, pero con un layer. Entonces, si lo vamos a ver, ese equipamiento como tal, si lo presentamos dentro del plano, se va a ver en la parte donde está la fotografía, se ven los puntos rojos, azules y demás que coinciden. Entonces, esa es una manera gráfica de que entiendan cómo lo hace y cómo lo baja ya el sistema RUB. Por ejemplo, en la parte de equipamientos, aquí áreas verdes, zonas de ciclovías y otras cuestiones, también los marcamos en polígonos dentro de nuestro sistema AutoCAD para que se bajen y se pongan dentro del SIG. Y lo mismo va a hacer, mide la distancia de la casa a cada uno de sus puntos y lo califica. Aquí, por ejemplo, hay que saber qué hace el evaluador, el verificador, y qué hace el SIG. El verificador en este caso no va a comprobar distancias, y esa es una parte muy importante que sepamos. Ellos no pueden decir, oye, es que yo creo que sí pasa o no pasa. No, eso lo comprueba completamente el SIG. Si dentro del SIG nosotros calificamos, el verificador no tiene ningún problema. El verificador lo único que sí hace es constatar que el resto del equipamiento exista. O sea, que sí existe efectivamente la ciclovista, que sí exista el equipamiento de la vivienda y demás. Por ejemplo, ahorita nosotros también tenemos lo de la parte de la extracción cartográfica que les comentaba, que es el cuarto plano. Ya también lo pasamos con las calles según la nomenclatura y las reglas del INEGI y lo volvemos a transportar en la zona de donde se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque ahorita, pues, si estamos apenas empezando a desarrollar, no va a haber nada. Entonces, para que el sistema lo tenga perfectamente bien planeado y pueda ver cómo están los accesos o no al desarrollo.
Entonces, hay una de las preguntas que se ha hecho muy frecuente dentro de este catálogo. Es primero, bueno, está muy claro en la parte de, si ahorita nosotros entramos al SIG, ahorita no va a ser muy rápido, es www.sig, aquí tengo derecho, la verdad es que no se lo sabe decir de memoria, pero puedes ver, ubicar las zonas intraurbanas, perurbanas del primer contorno y segundo contorno, perurbanas primer contorno, por ejemplo aquí en Pachuca y los municipios de Hidalgo. Y ahí podemos ver si nuestro municipio, o digo, nuestro desarrollo califica o no califica y si cumple con las condiciones de ubicación. El problema es que hay muchos que no están calificando. Como las reglas son de, por ejemplo, en el 1, que sería el primero que da puntos aparte, la gente no tiene, se mide en base al empleo que dicta el INEGI. En el caso de Pachuca, tenemos muy limitada la zona prácticamente al centro, y en el centro no están los desarrollos de vivienda, nuestros desarrollos de vivienda están fuera. Lo mismo pasa en Tizayuca, lo mismo pasa en Tulancingo, lo mismo pasa en Toltepec, lo mismo pasa en casi todo el estado. Entonces, la duda es cómo podemos hacerlo. Y bueno, una parte de cómo podemos entrar, o de las ventajas que da el sistema, es entrar a la zona periurbana del segundo contorno, que como les comentaba, se puede medir de dos maneras: una, cercanía a una secundaria y tener una ciclopista, u otro que vamos a ver aquí que se llaman buffers. Como les comentaba, están las dos posibilidades: el buffer, o está la posibilidad del segundo contorno, como hoy lo contempla la ley, que es la cercanía a una escuela secundaria. El buffer, ¿qué quiere decir? Son unas líneas que se generan a partir del segundo contorno, dependiendo del nivel de población o el número de habitantes que hay en la zona, y se da una extensión, digamos, natural de ese segundo contorno, de ese primer contorno. Y el segundo contorno, o U3, se mide, como les comentaba, con una escuela secundaria que esté en un radio de 1500 metros del desarrollo y que cuente con una ciclovía. Esto es, en un principio vemos aquí lo que es un buffer. Este es un ejemplo. La parte de rojo es el interurbano, el periurbano del primer contorno, y empezamos a ver en esta tabla, vemos que si la población tiene la zona tiene más de 1 millón de habitantes, les dan 800 metros a partir del límite del contorno, del primer contorno, de 500.000 a 999 tiene 700 metros, y ahí te vas hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy dentro de esa zona del buffer, inmediatamente, como lo muestra en el último cuadro, si colindo con la U1, me vuelvo U2. Si colindo con U2, me vuelvo U3. O es más, aquí te dan otra opción: si hubiera un U3 en esa misma zona, se vuelven a extender los números de metros y vuelve a quedar como U3. No vamos a tener todos los puntos de la ubicación, pero bueno, ya cumplimos con algunos puntos. En la parte del segundo contorno, como se había considerado en un principio, es más o menos como está. Habíamos comentado que tiene que ser un radio de 1500 metros de la escuela secundaria, y además debemos de contar con una ciclovía por lo menos a 250 metros de la casa. Entonces, digamos, una parte está más complicada, y por lo menos con una atención al 50% del predio. Esto es, si cumplimos con ese tema, aunque el predio no quede dentro de unas zonas urbanas, de las primeras U1 o U2, ya se volvió 3. La verdad, la más fácil de cumplir es la parte del buffer, y es como yo creo que lo vamos a terminar cumpliendo aquí en el estado. Y bueno, por último les comento cómo es el proceso. El proceso, como va a llegar esto, para calificar las zonas urbanas, ingresa al sistema. Entonces, primero se ve si calificas dentro del criterio de planeación urbana. Esto es, como les había dicho en un principio, que tenemos que contar con un plan de desarrollo. Si no lo contamos, estamos fuera. Si lo contamos, ya vemos si entramos dentro del proceso de congruencia, que es de que se califican algunas de las zonas. Si entramos, proseguimos. Ya, por ejemplo, podemos tener una visión cuando estemos cerca de la zona, si sea por buffer o por del segundo contorno, y al final se da la parte de validación, se valida el sitio, se valida documentalmente en CONAVI, y aparte se valida también por parte de los verificadores.
y procede, ¿no? Esto es en un sentido. Por ejemplo, otro de los cambios que va a haber es que nosotros ya también tenemos que llamarle a la CONAVI el momento que nosotros vayamos a hacer una oferta. No es solamente a través de RUT, sino que también en la página de la CONAVI hay un formato que hay que llenar cuando estamos solicitando la parte de subsidio, se manda con una solicitud firmada, se revisa y entra todo el proceso normal que conocemos, se asigna, digamos, el punto de abajo donde dice CONAVI número 4, ahí se ven que los puntos califican con el sí, si pasa, ya pasa el proceso normal de RUT, verificación y procede la obra. Y bueno, esto sería básicamente todo.